La palabra a la profe Lorena Puentes. Bueno, muy buenos días, profe. Yo para esa pregunta marqué la D, que era identificar dificultades académicas. ¿Por qué? Porque pues la pregunta nos lo menciona que el proceso de evaluación es una manera de poder identificar y evidenciar pues las debilidades y las fortalezas sobre el proceso y pues mediante ella pues realizar ajustes y mejoramientos. Entonces, si podemos aplicar una evaluación flexible y que tenga esas condiciones, pues podemos identificar aquellas pues dificultades académicas para poder trabajar en base a esto. Muchas gracias. De acuerdo, Listo. profe, así, muchas gracias. Ok, vamos a tener entre 3, máximo 4 intervenciones por pregunta para que nos alcance el tiempo. ¿El profe Iván va a decir algo? No, no, es que escuchar a alguien más, Martín. Listo, acá tenemos en ese orden, sigue la profe Diana Milena. Aparece acá como medios de comunicación, tiene la palabra. Buenos días. Bueno, yo también contesté igual que la profesora Lorena Puentes. Yo contesté la D, considerando que a partir de una evaluación a mí me permite identificar cuáles son las falencias o cuáles son esos componentes que yo como profesor necesito mejorar y replantear para poder identificar esas dificultades que tienen mis estudiantes para poder mejorar los procesos de aprendizaje. Listo, y la última intervención del profe Jonathan Mauricio Arias para esta pregunta. Eh, vale, muchas gracias. Bueno, yo para esa pregunta respondí la B, porque habla sobre investigar sobre su propia acción. Tuve en cuenta que la pregunta habla sobre la evaluación como un proceso de recolección, análisis e interpretación de datos, lo que me lleva pues a pensar que esto se trata pues de una investigación y que además los resultados de esa investigación me van a permitir identificar las debilidades y fortalezas sobre ese proceso académico. Listo, de acuerdo. Muchas gracias a los que participaron. Bueno, evidentemente si nos ponemos a leer la pregunta y las opciones de respuesta, como vemos también en el gráfico, pues todas resultan ser atractivas, ¿no? Todas pueden facilitar ese mismo proceso, ¿sí? En este caso, pues vemos, por ejemplo, con la A, de conocer a tus estudiantes, pues nosotros la podemos descartar porque evidentemente el hecho de, el fin de la evaluación no es principalmente conocer a los estudiantes simplemente, ¿no? Sino también como esas otras dificultades, esas otras debilidades, esas fortalezas, ¿sí? Para poder pues, generar algún tipo de acción. O sea que esa como que está un poco más limitada, no es tan específica, ¿verdad? Según lo encuentro yo. ¿Sí? Bueno, y aunque también obviamente me va a permitir investigar sobre mi propia acción, porque evidentemente el proceso de evaluación pues busca también que yo reflexione acerca de cuáles son los métodos que estoy utilizando para transmitir el conocimiento. Entonces, evidentemente también puede que ese proceso que yo hago de valoración, ¿sí? Pues me llegue a facilitar ese proceso. ¿Sí? Eh, y aquí la opción correcta es efectivamente la C, como hemos visto, como podemos ver en la gráfica que se va sumando ya, se va tomando la delantera. Eh, pero también podemos ver que se parecen bastante la C y la D, ¿no? Identificar dificultades académicas y valorar resultados educativos. Sin embargo, también el de identificar dificultades académicas se queda un poco corto, ¿no? Porque solamente se centra en ese proceso de las dificultades, cuando el proceso de evaluación pues también, como nos lo dice el enunciado, pues tiene esa parte, esa parte de ver las fortalezas también, ¿no? Y eso pues también debe realimentar ese proceso de evaluación. Como lo dijo la profe inicialmente, no recuerdo el nombre de la profe que participó, pero teniendo, como es un proceso, ¿sí? Pues también va mucho más allá de solamente las dificultades, sino que también abarca más, abarca las debilidades, las fortalezas. ¿Bien? Pues básicamente es como una primera forma de ver. La primera pregunta, entonces la respuesta es la C, ¿listo? La C, valorar los resultados educativos. Vamos a ver la siguiente. La siguiente dice que si una docente de básica secundaria adopta ese concepto de evaluación, el trabajo en el aula debe apoyarse en un tipo de investigación, perdón, el trabajo de aula debe apoyarse en un tipo de investigación.
De las siguientes opciones, ¿cuál sería la más adecuada? ¿Cuál tipo de investigación sería la más adecuada teniendo en cuenta ese tipo de evaluación que me dice que es un proceso riguroso de recolección, análisis e interpretación de datos? ¿Listo? Eh, Vemos aquí que la mayoría contestó la de la acción participativa. Pero bueno, quiero que de pronto alguien que contestó la A nos cuente un poco acerca de por qué esa respuesta. O bueno, o cualquiera. Alguien que quiera participar, ya están abiertos los micrófonos, por favor, si los escuchamos, son muy valiosos sus aportes. Por acá, por el chat, no tenemos ningún yo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún aporte. La profe Mónica López tiene la palabra. Sí, buenos días. Pues yo me arriesgué a contestar la A cuantitativa porque al hablar allí de que la profesora se va a apoyar en en el tipo de investigación, en un tipo de investigación, pues por lo consiguiente, eh, lo lógico es que ella se centre ya al momento de ver sus resultados en resultados cuantitativos, ¿no? Investigación pues tiene que ver con cuantitativo. No sé, lo hice más como por haciendo como esa clase de análisis, como dije, me arriesgué y lo relacioné de esa manera, ¿sí? Pero al ver aquí ya como la acción participativa con tanto porcentaje, dije, oh Dios, no puede ser, pero pues vamos a ver qué pasa aquí ya en el análisis que se haga con el resultado, con las preguntas. Listo, para eso estamos, mi profe. Gracias. Tiene la palabra la profe Lorena Puentes. Bueno, como sabemos que en los tipos de investigación pues existen muchísimos, ¿cierto? Dentro de los que aquí en las opciones de respuestas pues nos refieren. La más adecuada pues yo la contesté haciendo una mirada consecuente a la primera, ¿cierto? Que habla que la evaluación es un proceso para poder identificar pues las debilidades y las fortalezas y poder hacer pues ajustes y mejoramientos. Entonces, si se ven en ese sentido, pues es una acción participativa, porque necesitamos es que nuestros actores, en este caso, nuestros estudiantes de secundaria, pues participen, ¿no? Participen de manera activa, pues durante la investigación. Claro, toda investigación lleva pues la rigurosidad de la recolección de datos, del análisis, de la interpretación, pero esa interpretación, como estamos trabajando con una población de estudiantes, pues es mucho más diversa, ¿sí? Entonces me incliné más hacia la acción participativa. Si dentro de las respuestas hubiese de pronto el tipo de investigación cualitativa, me había podido también inclinar hacia allí, ¿no? Pero pues en este caso no estaba, entonces la acción participativa era como la más evidente. Estado del arte no, porque pues no lo conseguí, pues no creí que fuera necesario y por las historias de vida tampoco. Muchas gracias. Listo, tenemos otra última intervención del profe Paul Palencia. Profe Paul, ¿tienes la palabra? Sí, buenos días a todos. Bueno, con relación, ¿por qué no la A? Bueno, yo pienso que la investigación cuantitativa es una investigación que requiere unos datos específicos, se queda muy corta al momento de la pregunta que nos están haciendo. Esa busca arrojar unos resultados estadísticos, entonces se quedaría muy corta a la pregunta que tienen que ver con que nos están haciendo en la segunda pregunta, que cuál sería la más adecuada. El estado de arte porque se requiere de un estudio más profundo, hacer un análisis, de una investigación más profunda, hacer un análisis de aquellos autores que hayan participado, sobre todo en procesos evaluativos, entonces sería como más compleja. Historia de vida, pues aunque es interesante, no nos arrojaría unos datos globales que nos interesan en el momento de la investigación. Entonces la que más se adecua es la acción participación porque ahí nos permite interactuar. Tiene mucho que ver también con la investigación cualitativa. Se permite una interacción de los actores que están participando en el proceso y considero que por eso es la respuesta correcta. Muchas gracias.
Listo, acá la profe Ana Paola nos dice, yo elegí la A porque nos dicen que es en base al texto y el texto hace relación a la nota. Y la profe Odilia dice, A porque hay que tener un resultado y la manera de medirlo de alguna forma es ese. Listo, ahí cerramos para que el profe pueda continuar. Dale, profe. Sí, claro. Pues evidentemente, cuando en el enunciado nos dicen que esta evaluación es un proceso riguroso de recolección, análisis e interpretación de datos, muchas veces cuando vemos que nos dice que es riguroso y de interpretación de datos, pues evidentemente nosotros vamos a asignar que eso es cuantitativo, eso tiene que ver con números. Y evidentemente, pues sí, puede serlo. Digamos que esa primera respuesta no se descartaría, ¿no? Yo creo que evidentemente luego de analizar la pregunta podemos descartar de una vez la B y la C, ¿cierto? Entonces, no, estado de arte obviamente no es, porque el estado de arte busca como establecer hasta dónde está en este momento las investigaciones al respecto, ¿cierto? Para de ahí basarse obviamente ya en acciones, pero aunque también podríamos, si nos ponemos a hilarlo, sí nos podría hacer, pero no tanto. Y la historia de vida, pues igual tampoco sería tan adecuada, porque es que aquí tenemos que ver la pregunta final. ¿Cuál sería la más adecuada en ese proceso que queremos hacer? ¿Sí? Pues sí, la cuantitativa nos va a decir unos datos, unos números, pero a veces como que los números en estos procesos educativos no son o digamos que se puede decir que son muy fríos, ¿sí? Evidentemente. Entonces, como lo dijo la profe, no recuerdo el nombre de la profe, pero la profe lo dijo muy claramente. O sea, evidentemente, aquí sería la acción participativa porque justamente el proceso evaluativo, tenemos que tener en cuenta lo que es el proceso evaluativo, que también tiene que ver con esas prácticas, yo cómo voy también incluso pensándome en cómo estoy haciendo mis prácticas, evidentemente tiene que ver también con cómo los estudiantes participan con esa metodología. Entonces, digamos que la que es más completa, la respuesta en este caso más completa sería la D, ¿listo? La acción participativa. Es igual, la cuantitativa también, obviamente, pues tiene sus ventajas, pero de cierta manera no sería como tan completa y tan adecuada en un proceso educativo, ¿sí? Si bien se puede utilizar, ¿sí? Pero digamos que aquí es simplemente más adecuada. Por eso es importante en el proyecto que veíamos, hay que tener que hay que establecer esa pregunta. ¿Listo? Listo, muy bien. Vamos a pasar a la tercera, que es, para algunos autores, el proceso de construcción del conocimiento es, fundamentalmente, integral e individual. Según lo anterior, se puede decir que A, los esquemas educativos deben orientarse exclusivamente al individuo; B, los maestros deben formar mentes radicales en sus propias creencias; C, los estudiantes se formarán en un perfil autónomo y autodidacta; o D, los métodos de interacción se vuelven ineficaces o excluyentes. Entonces, creo si ya alguien quiere participar. Pues acá solamente dicen la profe Carmenza C, Ana Paola C, la profe Mayra C, la profe Delia C. De pronto los que respondieron la opción A y D quieran hacer algún aporte. No, profe, no Hola, tenemos. profe, Bueno, profe, yo. dale, Vamos profe. a ver. Listo, entonces como la pregunta nos decía que pues los autores en el proceso de construcción de conocimiento, ¿cierto? Ellos mencionan que es integral e individual. Entonces, por lo anterior se deduce que yo contesté que es que los esquemas educativos deben orientarse exclusivamente al individuo. Entonces, si vemos que eso es un proceso de construcción, ese proceso está fundamentado pues en el individuo, tanto en su ser, en su pensar, en su sentir, de una manera globalizada. ¿Sí? Yo lo tomé desde ese punto de vista, profe. No sé si sería correcto. Muchas gracias. Bueno, eh, bueno, digamos que con esta se puede ver que hay más como más consenso, ¿no? Evidentemente la respuesta correcta en este caso sería la C, ¿no? También un poco la que puede generar el distractor ahí más fuerte es cuando nos dicen en la A exclusivamente al individuo y hablamos de que fundamentalmente la educación debe ser integral e individual, ¿no? Pero es que cuando hablamos de integralidad, ¿sí? No podemos dedicarnos exclusivamente al individuo porque también la interacción con otros es fundamental, ¿no? Y por ejemplo en la D nos dice que los métodos de interacción se vuelven ineficaces y obsoletos, ¿no?
esa evidentemente la tratamos como de así. Si hablamos de integralidad, pues tenemos que hablar también de esa interacción que es fundamental en el aprendizaje. Yo creo que nos hemos dado cuenta también en la virtualidad que los procesos educativos, pues por más que tengamos todos los recursos a nivel tecnológico, no van a reemplazar esa interacción social pues, que es fundamental a la hora de relacionar, ¿no? Entonces, evidentemente, la respuesta correcta, como les decía, es la C. ¿Sí? Profe, Dime. profe, lo que pasa es que uno siempre cuando pues está contestando, siempre hay dos respuestas que son como las que más se aproximan al planteamiento, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, esta, pero la otra la complementa más, bueno, y entonces empieza en una situación que uno a veces en ese momento pues escoge pues una, pero que no era tan más cercana como la otra. Entonces, ¿qué hace el profe? De pronto un tips que usted nos pueda proporcionar más en este campo de la pedagogía para podernos acercar más a la respuesta correcta, porque sabemos que a veces hay dos que son muy similares, que bueno, que conducen hacia el mismo sentido, entonces ahí, ¿qué hacemos, profe? A veces incluso pueden ser las cuatro las que sean la primera opción. Yo creo que las cuatro evidentemente responden a una lógica. Pero evidentemente pues, el tip principal es que tenemos que conocer bien, tenemos que leer bien y que empaparnos de toda la teoría, que al final también esas claridades teóricas nos van a ayudar mucho para poder responder más adecuadamente la, la respuesta y practicar. O sea, lo que estamos haciendo es practicando. Y miren que es fundamental, de pronto uno en la casa solo como que estudia, como que revisa, pero no tiene este punto fundamental que es el hecho de poder ver los puntos de vista de otros, que son interesantes y que de cierta manera desde sus propias prácticas, desde sus propios procesos, pues nos van a mostrar otra manera de analizar las preguntas, otra manera de verlo. Y es fundamental. Entonces, esta práctica, esto que hacemos es entrenamiento, básicamente. ¿Sí? Los tips ya los vimos. Esa lógica que seguimos para responder las preguntas, de mirarla de a poquito, de ver las respuestas, de ver qué me piden, qué es lo que dice la pregunta. ¿Sí? Eso es seguir, intentar seguir esos métodos, pero aparte de eso, practicar. ¿Sí? Estudiar y practicar. Y así a poquito vamos fortaleciendo como esa agudeza a la hora de ir respondiendo. Profe Iván, por acá tenemos dos maestras que nos piden que por favor vuelvas a explicar la respuesta de esta pregunta. ¿Por qué es esa respuesta? Eso todavía no terminamos. Listo. Entonces, evidentemente, pues ya descartamos esas dos, digamos, la D la descartamos por esa parte de la iteración que vuelven a explicar por eso, y vamos a ver que también descartamos un poco la A, porque evidentemente sabemos nosotros que no, que los autores cuando dicen que esta construcción del conocimiento es integral individual, no se están obviamente requiriendo a que nos vamos a dedicar exclusivamente al individuo, porque igual hay procesos fundamentales en el contexto que es importante entender y de esa interacción. Entonces, no la podemos descartar por ese aspecto. Y la otra, la que me dice que los maestros deben formalmente radicales en sus propias creencias, pues eventualmente no, ¿no? Ustedes saben que la educación de esta manera gusta pues, de esta manera abrir mentes y que los estudiantes puedan ver otras posiciones del mundo, las personas podamos ver otras posiciones del mundo. Cuando se dicen que se formará en un perfil autónomo y autodidacta, pues de cierta manera es que nosotros en la educación propendemos también porque los estudiantes tengan esa capacidad para ellos mismos, de cierta manera, de ser agentes de su educación, ¿no? Obviamente, pues como entendiendo también que hay modelos y que hay de cierta manera, formas de ver la educación que pueden decir lo contrario, pero en este lo vemos desde el constructivismo, ¿no? Que básicamente viene a ser esa teoría que también la vamos a ver en su momento. Pero entonces este estaría enmarcado dentro del constructivismo, ¿no? Que es como una de las corrientes que están actualmente en la comunidad. Entonces por eso sería fundamental, pues por eso es fundamental estudiar más las cosas, tenerlas más claras, ¿sí? Porque evidentemente lo que nos está diciendo es
nos están marcando desde ese modelo, de pensamiento. Bueno, vamos al siguiente igual, como les digo, mientras más avancemos en la sesión, más claridad. Listo, la profe Disney, para hacer, que haga su aporte, yo ya pido la palabra. Rápidamente, profe, te escuchamos. Profe, ¿dónde uno encuentra esos tipos de ejercicios para uno ejercitarse? O sea, para uno como estar frecuentemente buscando este tipo de preguntas y poderlas resolver. En este caso, para esta sesión, profe, nosotros les vamos a enviar en la semanita, yo ya estaré enviando el material para que ustedes estudien de esta misma forma respecto a eso, ¿sí? Y obviamente, pues lo que dice el profe Iván, leer, vamos a tener las sesiones ya específicas de cada una de las corrientes y demás, que nos va a permitir a medida que vayamos, pues, empapándonos del tema, comprender mucho mejor. Listo. También entre semana les va a llegar el documento, básicamente con lo que usted debe saber, lo que debe saber para que ustedes vayan revisando los temas. Entonces, ahí lo que hablamos al principio de la clase les va a llegar. Que necesitan saber de didáctica, pues ustedes pueden estudiar de didáctica. Y esos temas también, como digo, hay que alimentar esa parte teórica y pues la práctica que también nosotros, como dice la profesora María, pues vamos a administrar con algunas preguntas. Hay que tener cuidado con todo lo que se ve en internet, porque a veces las preguntas como que no están contextualizadas en el entorno, en nuestro entorno, porque uno se encuentra pruebas de concursos de Perú, de Ecuador, de otras partes del mundo, y evidentemente cambian mucho, sobre todo con aspectos que son muy contextuales. Lo que es la parte teórica, pues no es tan distinta, pero pues básicamente hay que tener cuidado con eso, porque también muchas preguntas que uno se encuentra también en internet hablan acerca, por ejemplo, me preguntan según la ley general de educación, las instituciones educativas deben poseer tales características, ¿no? Entonces, como que eso no me lo van a preguntar así, sino que va a tener un contexto, va a ser un caso hipotético y que puede ser más aplicado. ¿Listo? Bien, la siguiente pregunta nos dice que los problemas pedagógicos y los problemas psicosociales a los cuales se enfrentan los estudiantes son de constante interés para el docente. Lo anterior hace pensar que las siguientes afirmaciones del docente son válidas con excepción de A, sentir afecto hacia sus competencias de una constante social, B, conocer el perfil de los estudiantes, C, tomar en cuenta las particularidades de su estudiante y su entorno y contar con esta prestación para la investigación. Efectivamente, esta es una de esas preguntas sencillas que no requiere mucho tiempo responder. Pero aquí hay una trampa, digamos, yo la puse específicamente por esa trampa que a veces no notamos. ¿Sí? Y es que lo que nos dice esta pequeña palabra con excepción es un distractor básicamente. ¿Sí? Porque nosotros estamos pendientes de lo que me está diciendo la pregunta, pero no me indica en que lo que me dice es que cuál de esas no es. Cuál de esas no sería una afirmación válida para el docente de acuerdo a esta iniciativa común, ¿no? Entonces, esta digamos la pongo porque esas trampas a veces cuando nosotros estamos leyendo tan rápido y teniendo en cuenta que tenemos una cantidad limitada para responder a la pregunta, pues a veces nos pasan este tipo de particularidades en la pregunta. Entonces, básicamente, por eso es evidente que la respuesta correcta es la de ¿no? Dale, profe. Lo que pasa es que hay que tener bastante cuidado porque, por ahí ahorita lo mencionó una profesora, es que en estos tipos de preguntas de pedagogía, una cosa es lo que nosotros como docentes vemos en una realidad y otra cosa es la realidad del Estado. ¿Cierto? La realidad del Estado es una realidad completamente distinta No se escucha. a la realidad que ve el maestro. La realidad que ve el maestro es una realidad pues de su entorno. Una cosa distinta es la realidad que ve el ministerio, que ve la ministra, ¿cierto? Pero desafortunadamente en este concurso nosotros aquí tenemos que apostarle no a la realidad que nosotros los docentes vemos, sino meternos en la realidad que el Estado quiere para nosotros.
ejemplo, para nosotros, una realidad de nosotros es magnífica la capacidad de nosotros poder estudiar, pero eso es una realidad de nosotros, pero no es una realidad del Estado. Al Estado no le gusta que el docente prepare, le cuesta más, le va a generar más gastos, le va a generar más controversia con sus estudiantes, ¿cierto? Entre comillas los va a adoctrinar. Entonces eso es una relación ahí muy, digámoslo, una dualidad muy débil, es una línea muy delgada, porque muchas veces yo voy con mentalidad de contestar mi pregunta con relación a lo que yo he vivido en mi ambiente escolar, pero muchas veces me encuentro con que el Estado él vive su realidad, la realidad de números, de cifras, de cobertura, que esa sabemos que no es la realidad que nosotros nos enfrentamos. Por ejemplo, yo tengo en un colegio público, usted va a encontrar grados sextos, grados séptimos de 45, 48 estudiantes. Esa es mi realidad. Esa es mi realidad. Pero para el Estado, la realidad de él es que si él abre dos cestos, que tengan 45 estudiantes, cada uno con 22, 23 estudiantes que le van a quedar, pues él ya le va a tocar sacar otra inversión para contratar otro maestro o unas horas extras que realmente no lo van a favorecer. Entonces, es un ejemplo de una situación donde muchas veces nosotros contestamos es con nuestra realidad y desafortunadamente esa realidad es en nuestra contra. Listo, profe, nos quedan 10 minuticos, vamos a avanzar. Gracias, profe, tu aporte muy interesante. Continuemos, profe Iván, para que si puedes repetir rápidamente la respuesta 4 y continuamos. Sí, pues la 4 entonces sería la D, también como la estadística, contar con patrocinio económico para sus investigaciones. El objetivo sería la afirmación que no sería válida en este caso. Todas las otras serían válidas, excepto este caso. Listo. Un docente desarrolla un proyecto sobre la historicidad de la institución educativa. Como parte del proceso, decide hacer un periódico con la participación de toda la comunidad educativa. Para ello, opta por la metodología de aprendizaje cooperativo, donde es fundamental la interacción de los estudiantes con sus pares, así como la conexión entre lo que ya se sabe y lo que los otros han construido con el saber. Para lograr éxito en el proceso, la comunidad educativa debe A. Nombrar un coordinador que defina los objetivos, recursos, roles, tareas e indicadores de evaluación. B. Consultar a un experto que asesore y realice el seguimiento, donde el docente cumpla un papel de facilitador. C. Convocar distintos grupos de trabajo para elaborar la propuesta y socializar a los distintos órganos del gobierno. Y D. Delegar el proyecto al área correspondiente y apoyarse en los estudiantes con más competencias comunicativas. Pues bueno, esta es una pregunta de esa en la que aquí tenemos toda la respuesta, básicamente la respuesta está en el enunciado. Dice que el docente desarrolla ese proyecto sobre la historicidad de una institución educativa y nos dice que como parte de ese proceso, entonces, va a crear un periódico, ¿sí?, en el que va a participar toda la comunidad. Y la metodología de aprendizaje que utiliza es aprendizaje cooperativo, ¿sí? Evidentemente aquí nos dicen lo que es aprendizaje cooperativo, ¿no? Que finalmente hay una interacción de los estudiantes con sus pares y la conexión entre los estudiantes y lo que los han construido. Hay un micrófono abierto, profes, por favor, apagamos los micrófonos. Listo, profe, dale. Listo, gracias. Listo, entonces en ese caso, cuando hablamos de nombrar un coordinador que defina los objetivos, recursos, roles y tareas e indicadores, pues aquí la pregunta específicamente es, para lograr el éxito en el proceso, la comunidad educativa debe, evidentemente, como ya me habló de en qué metodología se basan, ¿sí? Entonces ese éxito pues tiene que ser cómo yo opero esa metodología para este proyecto, ¿listo? Entonces, nombrar un coordinador que defina los objetivos de recursos, roles, tareas, indicadores de evaluación, pues digamos que no se ve como tan no parece tener una relación verdadera tan cercana con lo que me está diciendo la pregunta. Si bien evidentemente puede hacer parte de ese proceso en el proyecto, ¿no? De generar un coordinador pues, que trabaja en eso, pero no parece que eso sea como el objetivo principal para el éxito, ¿no? Porque si bien puedo nombrar el coordinador, pues no sé si no me estoy fijando en el de la metodología, ¿no?
En el DB sería consultar a un experto que asesore y realice seguimiento donde el docente cumpla un papel de facilitador. Evidentemente, pues también podría ser una parte del proceso, pero no está tan clara con el enunciado que nos propone, que nos dice que fue fundamentado por una metodología de aprendizaje cooperativo. Entonces dice convocar distintos grupos de trabajo para elaborar la propuesta y socializarla a los distintos órganos del gobierno escolar. ¿Sí? Evidentemente, esto está hablando del aprendizaje cooperativo, ¿cierto? Porque está hablando de la interacción entre sus padres. Cuando habla de socializarlo con los distintos órganos del gobierno escolar, pues está hablando de esa interacción, ¿sí? Porque también propone distintos grupos de trabajo, entonces los pares están actuando entre ellos, ¿sí? Y se va a socializar con otros. ¿Sí? Pues básicamente la respuesta correcta, que es la que como la mayoría de ustedes la hicieron. Vamos a pasar un poco más rápido para dar las respuestas a todas. Eh, entonces, evidentemente también se preguntan cómo se va a hacer. Una institución educativa con el ánimo de fortalecer el ciclo de educación media vocacional propone a los estudiantes realizar un ejercicio de investigación sobre un tema relacionado con el proyecto educativo institucional. Con esto pretende que se responsabilicen de sus procesos de formación, construyendo conocimientos a través de la investigación de sus realidades escolares. Para este ejercicio sugieren que el tipo de investigación más apropiada es a la investigación de acción participativa, porque esta permite la reflexión crítica del hacer. B, la etnografía, porque esta plantea un ejercicio de análisis e interpretación de los contextos. C, la monografía, porque esta posibilita un ejercicio holístico, teórico, y D, el del estado del arte, porque permite que el estudiante conozca los desarrollos conceptuales del arte. Aquí, evidentemente, también vemos en el enunciado de la pregunta que nos dice que con este ejercicio de investigación que está relacionado dentro del sentido de la se pretende que los mismos estudiantes sean como responsables de su formación dentro y que ellos construyan evidentemente esos conocimientos a través de esa realidad de la investigación. Esto básicamente es lo que en teoría es la investigación participativa. Aquí, por ejemplo, digamos que sería importante conocer esos, a profundidad un poco más esas metodologías de investigación en tal caso las preguntas, ¿no? Evidentemente, pues la etnografía, si bien de cierta manera me plantea ese análisis de ese entorno y de esa interpretación de los contextos, digamos que no responde tanto a esta parte en la que se necesita o lo que quieren los estudiantes, como que se hagan cargo de responsabilidad de esta manera de los procesos formativos de los estudiantes. ¿No? Y la monografía, si bien también es una metodología de investigación, pues digamos que no respondería de la misma manera a la pregunta como lo va a hacer la A. ¿Listo? Vamos a pasar rápidamente a la siguiente. Un docente, entonces aquí la respuesta correcta, como lo digo en la 6, sería la A. En la 7, un docente organiza junto con los estudiantes el desarrollo de su área a partir de núcleos de interés, en donde ellos deciden qué conocimientos de las disciplinas son necesarios y qué acciones son las más pertinentes para abordar los diferentes aspectos. Esta propuesta responde a una perspectiva de currículo. Entonces aquí, evidentemente, me dice que A, evaluado porque se busca una valoración de los resultados del aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con lo planeado por el docente, del modelado que se organiza la enseñanza de los conocimientos culturales y sus intencionalidades de integrador con responsabilidad conocimiento de la participación colaborativa y de prestigio con el teniendo en cuenta la presentación de lo que es el contenido. Evidentemente aquí la respuesta correcta es la que como la mayoría contestaron y aquí también podemos ver un poco la idea también con esta pregunta yo la trajo a colación en esta primera sesión para que ustedes evidencien pues como ya lo deben tener tanto la importancia de descubrir, ¿no? Y por ejemplo en este caso pues me habla de integrador y habla pues de que obviamente hace un trabajo con los estudiantes
núcleos de interés, pues, también para que ellos sepan qué decisión, para que ellos decidan evidentemente como que les interesa, qué quieren aprender. Y si lo vemos un poco más a profundidad, aquí podría responder al modelo romántico, pues teniendo en cuenta que se dice que el estudiante como que básicamente pues desarrolla sus conocimientos basados en su propia experiencia y en lo que a él también de cierta manera como que va a descubrir. Entonces, de cierta manera, aquí vemos la importancia de conocer a más a profundidad esos temas que vamos a tratar ya. Entonces aquí la respuesta correcta sería C, integrado, porque se tiene en cuenta diversos tipos de conocimientos y se adelanta una planificación colaborativa. En esa, pues digamos, no solo por ese tiempo no voy a un poco más profundizar, porque creo que también es un poco más clara. Pregunta 8. Se entiende el concepto de competencia como un conjunto de conocimientos, actitudes, actuaciones y habilidades cognitivas, socioafectivas y comunicativas relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y consentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer. De acuerdo con el texto anterior, en el currículo por competencias, el contexto adquiere relevancia porque A. La acción educativa se orienta a formar a los estudiantes para actuar en diferentes ámbitos sociales. B. Los conocimientos de los estudiantes se reconstruyen a partir de situaciones sociales prácticas. C. La práctica pedagógica se centra en la capacidad de los estudiantes para realizar tareas con éxito. Y D. Los contenidos académicos se organizan a partir de las condiciones socioculturales. Bueno, aquí básicamente en el enunciado de la pregunta vemos que nos dan una definición de lo que es el concepto de competencia. Y ahora viendo específicamente qué es lo que nos piden, si ya lo tenemos, es un concepto, lo que nos ponen en el enunciado, en la parte, en el cuerpo principal de la pregunta, y lo que nos piden, lo que nos dicen que nosotros, lo que quieren saber de nosotros es, según ese texto, si según ese texto, ese currículo por competencias, en ese currículo por competencias, cuál es la relevancia que tiene el contexto. Listo, entonces aquí en este caso, si bien todas las preguntas pues tienen su sustento y cualquiera, uno las mira así por encima y cualquiera de las 4 podría responder de una manera pues parcialmente correcta a la pregunta, podemos descartar la primera específicamente por esta parte de cuando dice que se reconstruyen, descartamos la B porque cuando dice que se reconstruyen a partir de esas sociales prácticas, o sea, esos conocimientos de los estudiantes no vendrían a reconstruirse, sino el término ahí sería más válida si dijera que se construyen en este momento, ¿sí? O que se generan a partir de situaciones sociales prácticas, ¿bien? En la C, de cierta manera, podemos descartarla también por la parte cuando me dice que para realizar tareas con éxito, ¿sí? Más que realizar tareas con éxito, está en la capacidad de poderse desempeñar en nuevos contextos, en contextos retadores, ¿sí? Más que realizarlas con éxito, digamos que en esa frase, en esa última frase, en esa última parte de la frase, sería lo que al final no termina siendo tan convincente y tan relacionada con el enunciado. ¿Listo? La última, la D, si bien de cierta manera también responde al enunciado, no es tan completa como la A, que me dice que en el currículo, pues como nosotros sabemos, el currículo es el que nos orienta, ¿sí? En nuestro quehacer pedagógico, orienta esa formación de los estudiantes para actuar en ámbitos sociales. De cierta manera, la A está más completa y responde de una manera más específica a ese enunciado. 9. Un docente fundamenta su práctica pedagógica en los principios de la pedagogía problemática, cuyo objetivo central es desarrollar en el estudiante capacidades creadoras desde la mayéutica. De acuerdo con esta perspectiva, el estudiante construye independencia cognitiva para leer e interpretar el mundo. De acuerdo con el texto anterior, el ejercicio mayéutico se evidencia en A. Las prácticas de evaluación del aprendizaje,
B, los contenidos impartidos por el docente, C, las acciones que realiza el docente en el aula de clase y D, la relación comunicativa entre docente, estudiante y medio social. En esta pregunta nuevamente podemos ver que el enunciado lo que nos hace es mostrarnos el objetivo de este concepto de la pedagogía problemática, que lo que busca es efectivamente que esas capacidades creadoras del estudiante se desarrollen desde la mayéutica. ¿Sí? Nosotros entendemos ese ejercicio de mayéutica como un ejercicio meramente o esencialmente comunicativo, dialéctico, ¿sí? En el que es fundamentalmente importante la comunicación del docente que va llevando al niño o al educando a la solución de la situación a través de preguntas, ¿no? Eso es lo que se conoce como mayéutica. ¿Listo? La pregunta que nos hacen es que, de acuerdo con el texto anterior, entonces, ¿cómo se evidencia el ejercicio mayéutico? Y nos dan las cuatro opciones. Ya teniendo en cuenta que es un ejercicio, como decíamos, meramente dialéctico o esencialmente dialéctico y de comunicación, pues vemos que la que se perfila como la opción correcta sería la D, ¿no? Descartamos la A al hablar de que las prácticas de evaluación del aprendizaje, serían como un elemento que está únicamente por parte del docente y en el que pues no se verían si se quiere decir, tan claramente esas prácticas mayéuticas. Puede que sí, pero no necesariamente están tan evidentes, ¿no? Hablando del trabajo docente. Cuando hablamos de los conocimientos impartidos por el docente, tal vez nos centramos demasiado en esos métodos tradicionales que ven al estudiante como un agente pasivo que recibe información, ¿no? Cuando no es así, no se centra en esos conocimientos impartidos por el docente la mayéutica, sino que de cierta manera esta pedagogía problemática también lo que busca es que el estudiante como que vaya desarrollando esos contenidos o esos aprendizajes basados en ese diálogo, ¿sí? Entonces también se centra en esta pregunta en el trabajo docente, ¿no? Y las acciones que realiza el docente en el aula de clase también, si bien pues pueden estar dirigidos a un trabajo de diálogo y de comunicación, no responde totalmente como si lo hace la D, ¿no? Que ese ejercicio mayéutico evidentemente se evidencia en una relación comunicativa, ¿sí? Entre el docente, el estudiante y el medio social. Entonces, por eso es que la respuesta correcta es la D. D, la relación comunicativa entre docente, estudiante y medio social. Pregunta 10. Si decimos que los estudiantes necesitan desarrollar su lenguaje y potenciar su zona de desarrollo próximo, estamos haciendo referencia a la teoría pedagógica del A, aprendizaje significativo, B, aprendizaje sociocultural, C, aprendizaje condicionado, D, aprendizaje por descubrimiento. Cuando hablamos de zona de desarrollo próximo, estamos refiriéndonos a la teoría de Lev Vygotsky, y esta es la de aprendizaje social cultural. Esta teoría básicamente habla que el individuo desarrolla su parte cognitiva básicamente en la interacción con otros. Y esa zona de desarrollo próximo viene a ser como ese potencial de aprendizaje, ¿sí? Ese potencial que tiene para aprender, ¿sí? Básicamente como que eso que ya está próximo a aprender y que con la ayuda de otro, ¿sí? Puede hacer y evidentemente desarrollará en un momento próximo, en un momento más cercano, ¿sí? Por el momento solamente la puede hacer tal vez con ayuda de otro, ¿sí? Pero pronto esa zona de desarrollo próximo se ampliará, se volverá parte de eso que ya sabe y esa zona pues se ampliará. Cuando hablamos de aprendizaje condicionado, evidentemente nos estamos refiriendo a un tema más relacionado con el conductismo. ¿Listo? Entonces, en este caso es la B, aprendizaje social cultural.